Habermas, y la teoría del derecho de Habermas, se inscribe dentro de lo que conocemos como la sospecha sobre lo jurídico, las tradiciones de sospecha sobre lo jurídico, que en conjunto han alimentado las teorías críticas del derecho. Esas tradiciones de sospecha sobre lo jurídico se estructuran o se plantean, digamos, desde el marxismo. Primero el marxismo ortodoxo, que en parte vimos al inicio, y el marxismo heterodoxo, que es el que vamos a ver hoy, de donde surge Habermas, y el pensamiento francés, tanto el estructuralismo como el postestructuralismo, en especial Foucault, y el posmodernismo con Derrida, que veremos en la próxima sesión. Pero ambas tradiciones, el marxismo y el pensamiento francés, ya sea ortodoxo, ya sea heterodoxo, van a alimentar las diferentes versiones de las teorías críticas del derecho, el uso alternativo del derecho en Francia, la teoría crítica del derecho, perdón, el uso alternativo del derecho en Italia, la teoría crítica del derecho en Francia, los estudios sociojurídicos en Inglaterra y a partir de los 90, los Critical Legal Studies, que posteriormente, digamos, van a tener una serie de proyecciones y derivaciones. Quizás la más significativa y relevante, la teoría feminista del derecho, que como ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, acompaña al análisis económico del derecho, que es una vieja escuela, pero que sigue siendo, digamos, una perspectiva importante en la consideración sobre todo de la eficacia de un sistema jurídico, y el pluralismo jurídico que, pues digamos, fue y ha ido tomando fuerza en los últimos 20 años. Nosotros ya habíamos visto, pues al comienzo, cuando presentamos el marxismo y cómo lo abordaba de alguna forma Kelsen, cómo en el joven Marx la emancipación tenía como condición la superación de la enajenación. No era solamente la revolución de un sistema o de una formación económico-social, sino que el joven Marx todavía, digamos, en una etapa que algunos califican de republicana, ¿sí? Estaba convencido de que mientras no se superara la enajenación, ¿sí? Es decir, la primacía de la mercancía, del capital, de la propiedad privada, todo ese contexto, no podía haber una emancipación efectiva. Y por supuesto esa superación de la enajenación requería lo que ese joven Marx llamaba una democracia real, término que más tarde será retomado por Negri, en orden a lograr un hombre total, un hombre pleno, un hombre conciliado con la realidad. Pero mostrábamos cómo el Marx maduro, en cierta manera, desplazaba el eje de la reflexión de esa crítica de la alienación a una crítica más puntual de la economía política, y es, digamos, en esa etapa, a partir del 45, de su libro La ideología alemana, escrito con Engels, que él concibe la sociedad como conformada por dos niveles, una estructura económica que no es evidente, que no es detectable, digamos, a primera vista, y una superestructura jurídico-política y formas de conciencia social, toda esta ideológica, toda esta superestructura ideológica, en el sentido para Marx de que su función, la de toda la superestructura, era
ocultar el conflicto objetivo, darle una apariencia de, digamos, de sustantividad, una apariencia de conciliación, una apariencia de armonía a la sociedad, tratando en lo posible de evitar, digamos, la percepción del conflicto, particularmente económico, que se produce en la sociedad. Y de ahí les mostraba que habían surgido las dos tradiciones marxistas constituyentes, la una el marxismo ortodoxo, el marxismo político, con sus diversas variantes, el leninismo, el estalinismo, que es su variante más autoritaria, el trotskismo y posteriormente el maoísmo, en una secuencia histórica pues, fácilmente registrable, pero que también de esa división entre el joven Marx y el Marx maduro había salido más tarde el marxismo heterodoxo, o no más tarde, casi simultáneamente, el marxismo heterodoxo, también en sus diferentes proyecciones. La primera, la Escuela de Frankfurt, lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, que vamos a ver inmediatamente, pero que sería acompañada por otras que fueron denominadas la Escuela de Budapest, con Agnes Keller, la Escuela de Birmingham en Inglaterra, e incluso el marxismo estructuralista, algunos también la ubican ahí. Entonces, recordemos pues ese planteamiento de Pachucanis, el derecho es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo en las sociedades semifeudales o feudales, pero ya en el capitalismo el opio del pueblo es el derecho digamos deviene una especie de fetichismo jurídico, y frente a ese fetichismo jurídico Pachucanis planteó el nihilismo jurídico, es decir, no hay que creer en el derecho, en la medida en que además los clásicos del marxismo también habían planteado la extinción del Estado y por lo tanto la extinción del derecho. Aunque, digamos, en general, esa fue una de las grandes discusiones que se dieron a finales del siglo XIX y comienzos, digamos, del XX, hasta donde efectivamente era posible una sociedad sin Estado, y más tarde con Pachucanis e incluso, pues digamos, ya en la consolidación del régimen revolucionario ruso, hasta donde una sociedad podía organizarse sin derecho. Entonces, el marxismo heterodoxo de la Escuela de Frankfurt, pues básicamente sus representantes más reconocidos, no los únicos, pero sí los más reconocidos, inicialmente fueron Horkheimer, Adorno, Marcuse, pero más tarde, digamos, la recepción y los estudios e investigaciones también han puesto de presente el papel de Walter Benjamin, ¿sí? en la estructuración, digamos, en la maduración final de la reflexión frankfurtiana, y particularmente en el sentido de que el suicidio de Benjamin, huyendo de Francia hacia España para no ser tomado preso por los alemanes, genera un gran impacto en sus amigos, porque eran más que colegas, sus amigos, Horkheimer, Adorno, Marcuse, y esto genera un giro en la reflexión de estos tres, que abordan a partir de ahí de una manera más directa el problema de la alienación como patología social.
Pero ya en Benjamin, y por eso lo traigo a colación, hay unas reflexiones en este libro, que es un libro para leer, Crítica de la Violencia en 1921, es decir, incluso antes de la constitución de la Escuela de Frankfurt, porque entre otras, la Escuela de Frankfurt, les cuento, tiene una relación indirecta con América Latina. La Escuela de Frankfurt se crea a raíz de lo que se llamó la Semana de Trabajo Marxista, que se organiza en 1922, después de la Revolución Rusa y después del fracaso o de la derrota o de la traición, también dirán algunos, de la Revolución Alemana, cuya alternativa de recambio fue la Constitución de Weimar, ¿sí? Acuérdense que la Constitución de Weimar, que es uno de los antecedentes de la Constitución del 91, junto con la Constitución, con el Estado de Bienestar norteamericano y con la misma Constitución republicana española, la Constitución de Weimar es el fruto de, digamos, de la derrota de la revolución en Alemania. ¿Sí? La revolución, podríamos decir, el grupo que lideraba la revolución, que básicamente estaba encabezado por Rosa Luxemburgo, es derrotado, algunos dirán, y la verdad fue traicionado por sus compañeros de partido, y Rosa Luxemburgo termina siendo, digamos, ajusticiada por los mismos. Y a partir de esa derrota de la revolución, surge pues la propuesta de la Constitución de Weimar, ¿sí? Una constitución de sello socialdemócrata. Bueno, en todo ese contexto y antes de la Semana de Trabajo Marxista, donde va Lukács, va Korsch, que son los padres de la heterodoxia marxista, Benjamin ya está escribiendo y tiene este texto que es muy representativo. Y aquí hay toda una consideración sobre el derecho. Él está pensando la violencia, pero en ese proceso piensa precisamente el derecho. Por equivocación, porque se le ha confundido con el reino de la justicia, el orden del derecho, simple supervivencia del estado demoníaco de la existencia humana, se ha conservado más allá del tiempo que inauguró la victoria sobre los demonios. El derecho no condena al castigo, condena a la falta. Es el conjunto de relaciones que hacen del ser viviente un culpable. Aquí, por supuesto, hay que entender que Benjamin, a diferencia de sus colegas o de sus compañeros, que son básicamente sociólogos, más que filósofos, la Escuela de Frankfurt es una escuela de sociología que se inscribe en la sociología de la reflexión alemana. ¿Sí? Benjamin es un autor que tiene una influencia muy grande, no solamente, digamos, por el arte, sino también por la cábala judía. Como ustedes saben, todos estos autores eran judíos, ¿sí? Pero Benjamin es quien, digamos, más se acerca a a esa, a esas raíces del pensamiento judío, que por supuesto es un pensamiento, yo hice una tradición de una enorme, no solo de una enorme fuerza conceptual, sino hundido en los tiempos de la humanidad, más que lo que ha podido tener el cristianismo posteriormente. Entonces, Benjamin, digamos, recoge toda esa tradición cabalística, es muy cercano a un autor muy importante, también judío,
Scholem, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo acá es una reflexión en torno a los orígenes del derecho, quizá más profunda que la que puede haber hecho Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando también Hegel muestra el derecho como una herida en el corazón de la humanidad, el derecho positivo como algo que no debería existir, el derecho positivo como algo que se impone, como una expresión de la alienación. Bueno, Benjamin está yendo más allá. Al momento, ustedes pueden de pronto rastrear en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que es judío, ¿sí? En donde el derecho surge de alguna manera en el instante en que, en que, los, en que la dimensión demoníaca es derrotada, ¿sí? Es decir, quiero que ustedes entiendan, pues digamos, el sentido, digamos, metafórico, simbólico, profundo de estas palabras, ¿no? El derecho surge en un momento de convulsión divina, en el momento en que los demonios se han rebelado contra Dios, ¿sí? Lucifer se ha rebelado contra Dios y la derrota de los demonios es el triunfo ya inicial del derecho, ¿sí? De una forma de derecho. Pero por lo mismo el derecho viene en cierta forma imbuido de un sentido escatológico de, de culpa, ¿sí? De culpa. El derecho, por eso, no tiene para Benjamin nada que ver con la justicia. El derecho es un instrumento, ¿sí? Que no solamente castiga, sino que nace contra la mayor ofensa que se le pudo haber hecho en un momento a ese Dios bíblico de rebeldía por parte de los ángeles que se levantan contra él. Esa es la carga del derecho. Quiero es que ustedes sientan y perciban, digamos, esa afirmación de Benjamin. Y más tarde, en el 36, obviamente la obra de Benjamin es enorme, pero estoy tomando los elementos como más cercanos. Viene este texto que es también muy significativo y representativo de él, entre tantos otros, pero la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque aquí es donde Benjamin hace una muy hermosa caracterización de qué es la alienación. La alienación es la pérdida del aura, es la pérdida de ese momento, de esos momentos que precisamente nos proporcionaba, entre otras, el arte. El arte nos proporcionaba eso, pero que no es el único, ¿no? Porque él pone precisamente como ejemplos estas experiencias que se pueden dar en cualquier momento, ¿no? La sombra de un árbol en una tarde de verano, dice él, o contemplar la silueta de las montañas al caer el crepúsculo. Momentos que de repente nos hacen sentir reconciliados con con la vida, que nos hacen sentir reconciliados con nuestra humanidad. Y él, digamos, lo trae a colación porque el arte anteriormente nos permitía esa reconciliación. El arte nos permitía en esa experiencia estética, en un momento dado, sentirnos como identificados con lo que es un concepto además también muy judío, con el absoluto, ¿sí? Con el absoluto.
que no es Dios, ¿no? El absoluto en la escuela de Frankfurt va a tener un sentido material, ¿no? Son unas condiciones de vida que me permiten a mí sentirme pleno. Pero cuando el arte empieza a ser reproducido de una manera mecánica y cuando empieza a ser de alguna manera vulgarizado, profanizado, pues esa reconciliación se diluye en esa vulgarización. Entonces la alienación en últimas lleva a preguntarse eso, si soy feliz en esta sociedad. Entre otras, les cuento que cuando yo iba a las diferentes facultades, programas de derecho como evaluador del CNA, como par evaluador, par acreditador, ustedes saben que siempre hay un espacio en el cual uno se reúne con los profesores sin las directivas. Y mi pregunta siempre era, ¿ustedes son felices en esta facultad? ¿Ustedes son felices en este programa? No necesitaban ni siquiera responder, ¿no? Porque cuando uno veía las caras, pues ya sabía cuál era la respuesta. Así después trataran de ser lo más diplomáticos que quisieran. Pero la pregunta básicamente de Benjamin es esta, ¿no? Si uno se siente pleno en una sociedad, si uno se siente pleno en su vida. ¿Sí? Y precisamente antes según Hannah Arendt, el texto que llevaba Benjamin en su maletín cuando se suicida, ¿sí? En la frontera entre Francia y España, es el de las tesis sobre la filosofía de la historia. Y en él, Walter Benjamin recoge el cuadro de Paul Klee, Angelus Nous, y relata esto, ¿no? Hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Nous. En él se presenta un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendida las alas. Este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina. Bien quisiera él detenerse, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Y básicamente, digamos, este planteamiento es el que va a llevar a la Escuela de Frankfurt a esa consideración de la crítica de la alienación como razón instrumental. ¿Sí? Esto es la razón instrumental. El progreso es la razón instrumental que se ha tomado toda la humanidad, porque no solamente es el capitalismo, sino en ese momento claramente también es el socialismo, los planes quinquenales estalinistas impuestos a sangre y fuego, ¿sí? Que indudablemente logran sacar a Rusia de ser un país prácticamente semifeudal a convertirlo en una potencia que peleó la hegemonía sobre el mundo entero, pero también al costo precisamente de imponer esa razón instrumental en sus propias circunstancias. Entonces, la Escuela de Frankfurt, a partir del suicidio de Benjamin, se dedica básicamente a esa reflexión, ¿sí? A pensar la alienación contemporánea. Y por eso podemos desarrollar incluso una teoría del derecho que nunca fue explícita, obviamente, en todos ellos, ¿no? En Benjamin un derecho demoníaco y alienador, en Horkheimer un derecho instrumental y autoritario, en Adorno un derecho masificador y deshumanizante, en Marcuse un derecho hegemónico y unidimensional. Pero estos fueron, digamos,
como digamos, los padres de la Escuela de Frankfurt, los sociólogos, ¿sí? Algunos, pues también, digamos, filósofos, si ustedes quieren, pero la Escuela de Frankfurt también tuvo unos abogados, que son los que han estado eclipsados durante mucho tiempo y que también en los últimos 30, 20 años han ido lentamente siendo reconocidos en sus aportes y en su valor, que fueron Franz Newman y Otto Kirchheimer. Los penalistas creo que conocen a uno de los dos, o deberían conocerlo. No sé, no recuerdo bien si es Newman o Kirchheimer, porque desarrollan también, digamos, una teoría del derecho penal. Pero estos dos, Newman y Kirchheimer, que es donde yo quiero escribir también la teoría frankfurtiana del derecho de Habermas, que en cierto momento los recoge, son los que efectivamente dan la pelea contra Carl Schmitt, porque extrañamente los cuatro anteriores, bueno, no los cuatro, sino porque Benjamin también confronta a Schmitt, pero Horkheimer, Adorno y Marcuse no lo hacen de una manera frontal y directa, ¿sí? Pero Newman y Kirchheimer sí lo hacen y sí confrontan a Schmitt y confrontan la distinción amigo-enemigo de Schmitt y muestran cómo esa distinción amigo-enemigo de Schmitt en el procedimentalismo que connota el derecho positivo se toma no solo el derecho, sino el mismo constitucionalismo liberal y mantiene y perpetúa en cierta forma y contra su propio sentir estabiliza al interior del derecho, incluso en los términos, incluso cuando el derecho pretende ser más garantista, perpetúa la distinción amigo-enemigo. ¿Sí? Es decir, la distinción amigo-enemigo siempre va a recurrir al derecho contra el enemigo. El derecho siempre va a ser y va a tener esta connotación de aliado del poder, de aliado del poder autoritario, ¿sí? No solo, insisto, connota una dimensión garantista, sino que esa misma dimensión garantista es instrumentalizada. El mismo constitucionalismo liberal es instrumentalizado por la lógica procedimental del derecho. El derecho no logra escapar. Por eso, digamos, les traía a colación, digamos, alegóricamente el planteamiento de Benjamin, ¿no? No logra escapar de lo demoníaco. ¿Sí? El derecho no logra escapar de ese origen para el que fue concebido, que fue un contexto, el contexto de lucha con lo demoníaco. ¿Sí? Y entonces estos autores, Newman y Kirchheimer, sí se oponen a Schmitt, planteando cada uno de ellos la necesidad de una dimensión posjurídica que potencie la libertad política más allá de la regulación jurídica de la libertad y que potencie la justicia política más allá de la justicia procedimental. Mi maestro Guillermo Hoyos, con quien dirigió mi tesis del segundo doctorado en la Universidad Nacional sobre filosofía del derecho, en su texto sobre la filosofía política de Jürgen Habermas, retoma precisamente a Manuel Reyes Mate. Manuel Reyes Mate es el autor que ha abordado la justicia anamnética, la memoria, el perdón, la reconciliación, un autor que deberíamos leer hoy en día en Colombia.
Y retoma esa frase de Reyes Mate: hay que sacar del infierno al derecho. Reyes Mate retoma también esa tradición de Scholem y de Benjamin y invoca estas palabras, ¿no? Hay que sacar del infierno al derecho. Habermas pertenece a la segunda escuela de Frankfurt, heredera de la primera escuela y inscrita dentro de lo que, como les había dicho, se ha llamado la sociología de la reflexión. ¿Sí? Cuando ustedes van a... Primero, pues, recuerden que cuando Horkheimer, Adorno y Marcuse logran salir de Alemania, llegan a Inglaterra y de ahí, pues, a Estados Unidos, son recibidos en la Universidad de Columbia, y en la Universidad de Columbia crean el nuevo Instituto de Investigación Social, que hasta el día de hoy existe, y es ahí básicamente el instituto que ha aglutinado a las feministas y al feminismo crítico norteamericano, y podríamos decir que en buena parte también global. ¿Sí? Pero de Columbia van después a la Universidad de California en Los Ángeles, a UCLA, y yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Porque es importante desmitificar a Horkheimer, Adorno y Marcuse como filósofos, ¿sí? Porque a veces cuando les ponemos el sello de filósofos, entonces estamos convencidos de que ellos están planteando un deber ser. Pero ellos, cuando van a Los Ángeles y estudian la industria cultural, los medios de comunicación, ellos están fungiendo como sociólogos. A ellos no les dieron trabajo como filósofos, sino como académicos sociólogos, como eran, ¿sí? Y cuando regresan después a Alemania, a Horkheimer y Adorno, llevan básicamente todo el instrumental cuantitativista, si ustedes quieren, pues aunque ellos nunca lo fueron, porque ellos son unos hermeneutias, pero toda esos métodos de investigación que el funcionalismo en ese momento en Estados Unidos había logrado desarrollar, porque recuerden que en este momento está Parsons, ¿sí? Está todo el funcionalismo ¿sí? en boga, que ellos no recogen, pero recogen todo digamos, la metodología de investigación, digamos, empírica, que es con la que ellos mismos investigan la industria cultural en California, ¿sí? Entonces, esa primera escuela de Frankfurt, así uno a veces no entienda lo que digan cuando los lee, no son filósofos, así como fue filósofo Hegel, o fue filósofo Kant, o fue filósofo, o pueden ustedes leer a Schopenhauer, o a Kierkegaard, o a Heidegger. Ellos no son filósofos en ese sentido. Siempre se inscribieron dentro de lo que inicialmente se conoció como la sociología de la reflexión. Y la segunda escuela de Frankfurt recoge esa herencia. Klaus Hofe es un sociólogo ya absolutamente, ¿sí? Oscar Necht, pues, que es un autor que estuvo siempre muy comprometido con el movimiento sindical y de los trabajadores, y Habermas, asistente de Adorno, que en la década de los 60 abandona la filosofía ya de manera explícita, lo hace en el texto en rojo que ustedes ven abajo, ¿para qué aún hoy filosofía? ¿Sí? Eso es una conferencia radial que él pronuncia y que después pues escribe, ¿sí? Pero en ese momento ya Habermas abandona la filosofía porque considera que la filosofía ha sido tomada por la filosofía analítica, ¿sí?
Y la filosofía analítica solo se interesa por problemas de lenguaje, que es un poco lo que yo les he tratado de mostrar. La filosofía del derecho y la teoría del derecho, autores como Atienza, como Raz, como McCormick, en parte como el mismo Alexi, ¿sí? Han caído en esta filosofía analítica del derecho y se han centrado solamente en problemas del lenguaje jurídico. Habermas todavía aquí digamos, no ha abordado el derecho como reflexión, pero abandona la filosofía analítica porque considera que esa filosofía analítica no sirve para interpretar procesos societales. Entonces abandona eso y adopta la sociología reconstructiva ya de una manera clara, sistemática, e inicia un diálogo con Max Weber, que se produce en Ciencia y Técnica como ideología, y con Talcott Parsons, que se produce en el texto de legitimación, los problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Empieza, digamos, un diálogo que él plantea entre el marxismo y la sociología, Weber, Durkheim, Parsons, ¿sí? Y obviamente su gran contradictor toda la vida, Niklas Luhmann. Y a finales de los 70, a mediados de los 70, pues tiene ya, digamos, un texto que causa mucha conmoción en las filas del marxismo stalinista, que se llamó Reconstrucción del materialismo histórico, porque aquí lo que hace Habermas es preguntarse, el argumento es mucho más profundo, pero pues obviamente no tenemos tiempo de reconstruirlo en extenso, pero en términos directos y lo más sencillos, lo que se pregunta Habermas es, bueno, Marx no se las sabía todas, el concepto de trabajo social de Marx fue un concepto que se basó en las reglas técnicas, pero Marx no consideró, y de ahí proviene, digamos, esta concepción del marxismo, de que el trabajo fue el origen del ser humano, es el famoso opúsculo de Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes leyeron o tuvieron que leer, pero Habermas precisamente muestra que los desarrollos de la antropología, y particularmente de la antropología estructural de Levi Strauss, muestra que no fue el trabajo el, el que, el, que, el determinante del paso del mono al hombre, sino que fue la prohibición del incesto, como lo mostró Levi Strauss. Y la prohibición del incesto es, en esencia, una, una, una prohibición comunicativa. Es decir, cuando el homínido le pega, o ese primate le pega un coscorrón a su cría para que no se aparee con su hermana o con su madre, ¿sí? Bueno, aunque no haya lenguaje, ya hay comunicación y de alguna manera le está diciendo aquí no puede aparearse. Y ese es el inicio de la sociedad humana. ¿Qué significaba eso? Que más allá de las reglas técnicas que habían sido potenciadas por el marxismo inicialmente, la sociedad humana se había construido desde las reglas normativas, de las prescripciones comunicativas, ¿sí? Entonces eso le hace preguntarse a Habermas si el conflicto, que es un conflicto sistémico entre fuerzas productivas y relaciones de producción, tiene que superarse solo a través de la violencia, como lo ha planteado Marx, prácticamente lo hace en El Capital como si fuera
un dogma histórico, ¿sí? No solo un dogma histórico, perdón, una ley histórica invariable que después fue asumido dogmáticamente por el marxismo estalinista, y se pregunta Habermas si entonces no podríamos explorar, en lugar de la revolución violenta, la posibilidad de que a través de la comunicación se pueda superar el conflicto objetivo que es de carácter sistémico. Esto lo basa Habermas ya en términos de sociología reconstructiva a partir de los estudios de Kohlberg y de lo que se conoció como el tercer estadio del desarrollo moral. Recuerden que en Kohlberg hay 3 estadios. Inicialmente Kohlberg los plantea como 3 estadios del desarrollo moral, pero después ustedes pueden hacer una proyección mucho más amplia y se van a dar cuenta que ello responde a 3 tipos de sociedades diferentes. Una sociedad tradicional, estadio preconvencional, solucionamos los conflictos, a las diferencias, acudiendo a argumentos de autoridad o incluso a la fuerza. Estadio convencional, sociedad moderna, si ustedes quieren, temprano moderna. Acudimos a intereses comunes para resolver las diferencias, ¿sí? Y el tercer estadio, estadio postconvencional, sociedades complejas, sociedades heterogéneas, ¿sí? Acudimos a principios concertados mutuamente para superar las diferencias. Entonces, esos estudios de Kohlberg, que son de psicología evolutiva, en la línea de Piaget, estudios empíricos, ¿no? ¿Sí? No son planteamientos así conceptuales, sin sustento empírico. De ahí, de esos estudios, es que Habermas plantea su pregunta. Todo esto es básicamente para que entremos a la teoría de la acción comunicativa, que es precisamente donde Habermas va a intentar responder esa pregunta. ¿Qué papel puede jugar la comunicación? ¿Sí? ¿Y cuáles son hoy, digamos, las condiciones de legitimación de una sociedad? Cuando hablamos de condiciones de legitimación, recuerden, estamos hablando de cuáles son las condiciones intersubjetivas para que una sociedad legitime un ordenamiento. ¿Cuáles son las condiciones colectivas? ¿Sí? ¿Cuáles son los presupuestos colectivos? ¿Sí? Para que una sociedad justifique un ordenamiento dado. Entonces, Habermas emprende, digamos, esa tarea en la teoría de acción comunicativa, que es un texto trágico. Es un texto trágico porque obviamente los abogados no la leen, los profesores de sociología jurídica no lo leen, ¿sí? Los filósofos no lo leen tampoco. Y no lo leen, adivinen por qué, porque son 2 tomos de sociología del derecho. ¿Sí? El primer tomo es dedicado a Max Weber, el segundo tomo es dedicado a Parsons, a la reconstrucción de la sociología del derecho de Weber, a la reconstrucción de la sociología del derecho de Parsons. ¿Sí? Por eso no la lee nadie. Yo sí me la leí, duré 1 año leyéndomela. Sagradamente todos los días. Y es un texto realmente excepcional, ¿no? Es de los textos, de los grandes textos teóricos, conceptuales, sociológicos, ¿sí? Del siglo XX. En el tomo 1 recoge a Weber
muestra pues toda la teoría de la racionalización occidental, la racionalización cultural, la acción racional con arreglo a fines, la racionalización social jalonada por el derecho, ¿sí? Sistemas de acción racional con arreglo a fines, y la constitución de una legitimación legal racional, ¿sí? Que reemplaza a la legitimidad tradicional carismática. Pero las patologías del proceso, la pérdida de sentido, la pérdida de libertad, retrotraen esa legitimidad legal racional a una fe en la legalidad. Conclusión del primer tomo. Esto ya en parte lo vimos cuando vimos a Luhmann. La legitimación legal racional no sirve para cohesionar intersubjetivamente la sociedad. Es decir, no podemos cohesionar la sociedad a través del derecho. No podemos cohesionar la sociedad intersubjetivamente entre nosotros. Por eso a veces me han oído decir que el derecho no sirve para enamorarse. Uno no enamora al otro llevándole un código, ¿no? Si yo no me imagino, mira, te regalo el código, estoy enamorado de ti. ¿Sí? No sirve para relacionarnos intersubjetivamente. Sirve, como decía Kant, para regular nuestra relación asocial, para regular nuestras relaciones objetivas, pero no sirve para relacionarnos intersubjetivamente. El derecho no sirve para eso. Primera conclusión del primer tomo. Después toma, el segundo toma a Parsons, la legitimación funcional. Todo funciona perfecto. La economía, la política que planea, el derecho que integra, la cultura que mantiene latente el modelo a través de los valores funcionales. Recuerden ustedes los patrones variables de orientación de valor. Pero 5 o 10 años después de haber planteado su esquema cuatrifuncional, Parsons le toca meter los medios de control. Eso significa que la legitimación funcional no funciona. Es decir, que el derecho funcional, así todo funcione perfecto, eso tampoco sirve para enamorarnos. ¿Sí? Como alguien me decía alguna vez, uno necesita que le digan sus mentiritas. ¿Sí? Uno necesita que le digan, que le embellezcan el entorno. Uno necesita que le floreen la realidad. La realidad más funcional es y sigue siendo una realidad cruda y fría. El derecho funcional no sirve para legitimar intersubjetivamente la sociedad. Y en ese proceso, Habermas detecta, esta además era una reflexión que él venía haciendo desde hacía 20 años, que hay una situación que podríamos resumir de la siguiente manera. La sociedad está constituida por dos dimensiones. Los sistemas sociales, sistema educativo, sistema jurídico, sistema político, sistema económico, etcétera, sistemas sociales, y el mundo de la vida, que es el mundo en donde nos movemos, ¿sí? Desde pequeños, es el mundo del lenguaje, es el mundo de la cultura, es el mundo de las tradiciones, es el mundo de las fiestas, ¿sí? Es el mundo de la cotidianidad, ¿sí? El mundo de la vida. Y que esa relación mundo de la vida y sistema, que en últimas es una sociedad, el día que vengan unos alienígenas a la Tierra y de pronto se encuentren con alguno de ustedes y les pregunte, oiga, ¿esto qué es? Explíqueme esto qué es. Esto que estoy viendo, dirá el alienígena, ¿cómo me lo explicaría usted? Ustedes dirían, miren,
esto que usted que ve, la sociedad que nosotros llamamos, está constituida por el mundo de la vida y los sistemas sociales. El mundo de la vida y los sistemas sociales. Y esa relación, mundo de la vida, sistemas sociales, puede descomponerse en tres momentos: sociedad antigua y medieval. El mundo de la vida maneja el sistema. Ética de Nicómaco. Mi hijo, con sus amigos, usted maneja los sistemas sociales. Modernidad temprana, a partir del siglo XV, los sistemas sociales se autonomizan del mundo de la vida. Lo que Max Weber ha llamado la autonomización de las esferas de valor. Pero el problema viene en lo que se conoce como la modernidad tardía, la época en que estamos viviendo. Y es que los sistemas sociales se toman el mundo de la vida, ¿sí? Y se lo toman a través de dos medios despersonalizados de coordinación, que son dinero y poder, que también da cuenta del papel que juega la economía y del papel que juega, digamos, la política, ¿sí? La política y el derecho, ya lo vamos a ver. Y se apoderan del mundo de la vida. Esa última, ese tercer momento es lo que ustedes han visto en estas metáforas de Matrix, de Terminator, ¿sí? Etcétera, etcétera, donde los sistemas se toman, el sistema se toma el mundo de la vida. Y por tanto desaparece la solidaridad. La primera muestra de que la solidaridad está desapareciendo, la ven acá en Parsons abajo, cuando el derecho pretende regular jurídicamente la solidaridad. Cuando el derecho siente la necesidad de regular jurídicamente la solidaridad, es porque la solidaridad está desapareciendo en el mundo de la vida. Porque recuerden que la solidaridad proviene ¿de qué? Eso ya lo había dicho Hume, que es un filósofo que va a pensar los sentimientos morales. Proviene de la empatía, de la simpatía, de la antipatía, ¿sí? Uno se solidariza con quien se le da la gana. Uno no se solidariza porque se lo obligue una norma jurídica, ¿sí? Puede que haya sanción, pero eso no quiere decir que uno espontáneamente se solidarice. Lo más probable es que en el momento en que le digan a uno, usted tiene que solidarizarse, lo primero que uno haga es no solidarizarse. Porque es como si le dijeran, usted tiene que amar. No, usted ama de quien se enamora. Usted no ama a quien lo obligan a amar. Entonces, de esto deriva Habermas el primer diagnóstico sociológico sobre el derecho contemporáneo. ¿Sí? Sobre el derecho contemporáneo. Tal vez nosotros no alcanzamos a ver el diagnóstico de Hegel, que es un diagnóstico que podríamos llamar filosófico, sobre ese derecho que surge en la antigüedad, en la antigua Grecia, y que para Hegel es, se los acabo de decir, una herida en el espíritu de la sociedad que nos toca asumir de manera fatídica. El derecho positivo es un sino fatídico para Hegel, ¿sí? Es más fuerte incluso Benjamin, como se los dije hace un momento. ¿Sí? Pero este diagnóstico que está haciendo Habermas es un diagnóstico sociológico, no es un deber ser, ¿sí? No es el diagnóstico que hace
un filósofo, como lo hizo Hegel. Ese es el diagnóstico de un sociólogo. El aumento del derecho positivo ha colonizado el mundo de la vida. Ese es el diagnóstico de Habermas. El derecho ha sido el colonizador del mundo de la vida. ¿Sí? Así como cuando llegan los españoles aquí dizque a descubrirnos, ¿sí? Y lo que generan es un genocidio generalizado en todas estas tierras, en toda la Amerindia, ¿sí? El derecho penetra el mundo de la vida. Habermas lo muestra en lo que él llama 4 hornadas de juridización, que son como 4 tsunamis que a partir del siglo XVI van penetrando el mundo de la vida. Una sociedad que era eminentemente iusnaturalista, que se regía por el derecho natural, que consideraba que era la ley divina la que primaba, que era la ley de Dios, ¿sí? Una sociedad que estaba regida por tradiciones vivas, ¿sí? Por, como llama Weber, imágenes tradicionales del mundo, por la patasola, por la llorona, por todo eso que ustedes pueden ver en el Parque del Café, si caminan, no si se suben al telesférico, ¿sí? Si caminan en el Parque del Café, van a encontrar en el camino esas leyendas tan particulares, tan nuestras, ¿sí? Con las que muchos de nosotros nos criamos oyendo esos cuentos, ¿sí? Esas tradiciones vivas de ese mundo medieval. Y llega primera jornada de juridización, Estado burgués, Hobbes, noción de ley, llega la ley. Por eso ustedes, incluso entre el pueblo, a veces preguntan, ¿y fulanito? Lo persigue la ley. ¿Sí? La ley no es algo que regule, la ley es algo que persigue. ¿Sí? ¿Sí? La sabiduría popular mantiene, digamos, esa carga de una ley que no regula, ¿sí? Sino que persigue, uno no sabe por qué. Uno no sabe por qué, porque finalmente uno no, segunda jornada de juridización, Locke, libertad y responsabilidad, porque uno no es libre y mucho menos responsable, uno es de alguna manera un designio de Dios, ¿sí? Entonces esta conciencia tradicional, las nociones de ley positiva, de libertad y responsabilidad son ajenas, ¿sí? Son totalmente ajenas, siguen siendo ajenas. Vayan ustedes a los pueblos, ¿sí? Vayan ustedes acá a la periferia en Bogotá, a la periferia en las ciudades, ¿sí? A ver, no hay regla de reconocimiento. La gente no reconoce esos mandatos de autoridad, no reconoce la regulación, ¿sí? Como propia, es algo impuesto. Estado burgués de derecho. Tercera, Estado democrático de derecho, revoluciones democráticas, participación ciudadana. Acá vender el voto es más concreto que participar, ¿sí? Tener un papelito ahí gratis, más bien deme 50,000 pesos por el papelito y ya eso es negocio. Algo ajeno. Y finalmente, el Estado democrático y social de derecho. ¿Sí? El Estado democrático y social de derecho, que ya lo vamos a ver, termina de colonizar el mundo de la vida. Es decir, lo que no habían logrado las 3 anteriores jornadas de juridización, tsunamis, ¿recuerdan el tsunami que vimos por televisión cuando el terremoto en Japón?
que se entra a ese mar así y arrasa. Bueno, la hornada de juridización, metafóricamente, también arrasa con las tradiciones vivas de una sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué genera ese aumento del derecho positivo? Una extensión que echa para atrás, ¿qué? Las tradiciones vivas, que echa para atrás los símbolos de reconocimiento social y que se adensa cada vez más. Gracias a eso es que los abogados tienen trabajo, ¿sí? Porque ya no es solamente como hace incluso 2, 3 siglos, que el que sabía leer podía leer las leyes. No, ahora tiene que tener un título de abogado. ¿Sí? Se adensa, requiere ya no solamente el juicio, ¿sí? del espontáneo, requiere el concepto, ¿sí? del especialista. Y todo eso produce una cosificación de la vida cotidiana, produce una frialdad de la vida cotidiana, porque cuando reemplazamos las tradiciones vivas por normas jurídicas, la vida sufre, es un diagnóstico sociológico, un enfriamiento, se enfrían las relaciones sociales. ¿Sí? Piensen los que están haciendo maestría en familia, en los pleitos familiares, ¿sí? La pareja que hacía 2 años, 5 años, pletórica de amor, se había casado, ¿sí? Prometiéndose el universo, 5 años después se odian, están peleando hasta por un cojín, ¿sí? Se están sacando los ojos, en fin. ¿Sí? ¿A qué queda reducido el sentimiento? Entonces se cosifica el mundo de la vida, se despersonaliza el mundo de la vida. ¿Sí? Y la misma comunicación pierde su sentido de, y su objetivo de entenderse. Ustedes no se pueden, ustedes ya no se entienden, ¿sí? A través de la comunicación, tienen que acudir al abogado, tienen que acudir, digamos, a la regulación jurídica para solucionar el conflicto. Este fue un estudio, una propuesta, pues, que hiciera un estudiante de doble programa en los Andes, en la Facultad de Derecho, que hacía Derecho y Literatura. Entonces, le pareció interesante lo de Habermas y mostró que había un paralelo que se podía plantear desde la literatura en Colombia, la Manuela, Estado burgués de Derecho, la Manuela, Estado burgués de Derecho, la María, Estado democrático de Derecho, la Vorágine, Estado democrático y social de Derecho, 100 años de soledad. Entonces, la última jornada de juridización, el Estado democrático y social de Derecho, termina de apoderarse del mundo de la vida. Es la constitucionalización de la cotidianidad. ¿Sí? Entonces, los tribunales constitucionales, con toda la buena voluntad, cuando empiezan a regular todo, ¿sí? Cuando empiezan, digamos, juridizan lo que no se había juridizado. Entonces ya acudimos a la tutela permanentemente. Ya ni siquiera intentamos, ¿sí? Otros canales. Y ahí surgen esos fenómenos de aislamiento, de soledad, ¿sí? De incomunicación de la sociedad contemporánea. En ese contexto es que Habermas plantea su ética del discurso. La vimos hace una semana con Alexi, porque Alexi, que es
hijo teórico de Habermas, del Habermas de aquí, de la acción comunicativa, recoge el principio D y el principio U y los introduce en los procedimientos jurídicos. Solo son válidas las normas que cuenten con el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico. Principio U, solo son válidas las normas cuyo cumplimiento pueda ser libremente apropiado por los afectados. Habermas cree que invocando esos principios, esa ética del discurso, es decir, invocando el consenso, puede descosificarse, puede ponérsele una barrera, ¿sí?, a ese proceso de cosificación que está mediado por el derecho. Acude Habermas no a argumentos cognitivos para justificar el consenso, sino a los sentimientos morales. ¿Por qué en un momento dado podemos nosotros reclamar el consenso? Primero, porque cuando vemos que el otro no es tenido en cuenta, nos indignamos. La indignación es un sentimiento moral. Pero cuando no somos nosotros tenidos en cuenta, nos resentimos. Entonces, resentimiento e indignación son sentimientos morales legítimos que son los que sustentan nuestra pretensión de consenso. O sea que el consenso no es de los liberales, ¿no? Es el argumento que uno siempre encuentra pueril, ¿sí?, en algunos, incluso académicos. No, el consenso le nace a uno del estómago, de las vísceras. Cuando yo no soy tenido en cuenta, me resiento y quiero ser tenido en cuenta. Eso es que quiero hacer parte de la decisión, ¿sí?, que me tengan en cuenta. Y si el otro veo que no es tenido en cuenta, pues también me indigno, ¿sí?, y quiero que él sea tenido en cuenta. Y ahí nace esa pretensión de consenso. No tiene uno que ser liberal para eso. Y así termina la teoría de la acción comunicativa. Entonces, la conclusión de Habermas es la única legitimación que puede reconstruir intersubjetivamente a la sociedad es que opongamos colectivamente a la imposición jurídica el consenso. Que cuando nos quieran imponer una ley que no haya sido previamente discutida con nosotros o con nuestros representantes y que nuestros representantes hayan tenido figuración y hayan podido participar sin coacción, ¿sí? Si eso no es así, nosotros no vamos a obedecer esa ley. Desobediencia civil contra las leyes que no son consensuales. Y viene el giro jurídico. Y aquí ya entramos propiamente a la teoría del derecho de Habermas. Lo que hemos visto hasta el momento, podríamos decir, pues Habermas todavía no se ha leído, ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿no? No se ha leído ni a Hart, tampoco se ha leído a Habermas, a Rawls, tampoco se ha leído a Kelsen, ¿sí? Yo creo que no se había leído ni siquiera a Alexis. Y Alexis, en su libro Concepto y validez del derecho, que vimos hace una semana, de ahí sale el concepto de derecho de Robert Alexis. Alexis le dice a Habermas, le pega un guantazo, le dice, vea Habermas, nosotros los abogados decimos que todo lo que se hace jurídicamente se deshace
jurídicamente y realmente usted no puede pretender descosificar el mundo de la vida, que usted ha mostrado plenamente que ha sido cosificado jurídicamente si usted no tiene en cuenta el derecho. Por tanto, su teoría de la acción comunicativa no puede resolverse sino como una teoría del derecho. Eso se lo dice Robert Alexy en Concepto y validez del derecho. Y efectivamente, se lo dice como en el 85. Efectivamente, Habermas se da cuenta de que Alexy tiene toda la razón. ¿Sí? Que no le puede decir ni mu. ¿Sí? Tiene toda la razón. De que pretender descosificar un mundo cosificado jurídicamente a través de la ética del discurso era una pretensión muy romántica, muy ingenua, muy naif por parte de Habermas. Y empieza a estudiar derecho desde el punto de vista interno. No es que empiece a estudiar derecho para ser abogado, que empieza a estudiar derecho desde el punto de vista interno. Podríamos decir que lo que acabamos de ver en la teoría de la acción comunicativa es el abordaje del derecho desde el punto de vista externo, ¿sí? Retomando la distinción de Hart. Punto de vista externo que predica la legitimidad y la eficacia del sistema jurídico, observador del sistema jurídico. Pero ahora Habermas emprende el camino del punto de vista interno. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo podemos plantear una teoría del derecho desde dentro del derecho? Entonces, en las conferencias Tanner, en Salt Lake City, es una ciudad al pie del lago Salado, ¿sí? Muy linda, capital de Utah, ciudad de los mormones polígamos. Mormones polígamos en Estados Unidos, de ahí era la serie Big Love, Amor Grande, muy interesante, pues, sociológicamente. Ahí Habermas empieza, eso es en el 87, aborda la relación derecho-moral. Primero dice, es que es necesario estabilizar el punto de vista moral. Eso ya lo había hecho Alexy, con las reglas de argumentación jurídica. Después dice que hay que concebir un concepto de imparcialidad de los procedimientos jurídicos. Eso ya lo había hecho Kelsen, y ni siquiera, pues, ahí se ve que no se ha leído bien a Rawls, que va a reivindicar una imparcialidad parcializada, favorecer al desfavorecido. No se había leído tampoco a Rawls. Pero ya, digamos, tiene un gusanito y dice, hay que volver a la teoría del contrato social, que él ya la había leído en los 60. ¿Sí? Dice, por ahí de pronto está la cosa, por el lado del derecho y la política. Y en su texto para conmemorar los 20 años, los 200 años de la Revolución Francesa, en el mismo momento en que se está derrumbando el muro de Berlín, escribe soberanía popular como procedimiento, y ahí ya logra él captar el sentido de su teoría del derecho. El derecho tiene que servirnos para reconciliar la realidad. El Tribunal Constitucional tiene que ser un reconciliador de la realidad, de las fuerzas en pugna de una sociedad. Hay que quitarle, el concepto es, hay que deshipostasiar el concepto de soberanía popular de el positivismo jurídico, del positivismo liberal. Hay que quitarle el concepto de soberanía popular al positivismo liberal y mostrar que la soberanía popular no está en el legislativo, que la soberanía popular es plural y desborda el legislativo.
que el derecho no puede reducirse a la ley promulgada por un legislativo, que hay que ir más allá de eso. Todo el contexto de la caída del muro de Berlín. Y entonces ahí, facticidad y validez, como se llama su libro, ya plantea la tensión, ¿sí?, a otro nivel. Ya no es mundo de la vida y sistema, ya es la heterogeneidad de los hechos, facticidad, con la validez de las normas, que no son solo normas jurídicas, que son normas sociales, que son normas morales, que son normas éticas, pero donde indudablemente las normas jurídicas constituyen el gran resumen de todo lo anterior, de toda esa normatividad. Y no pueden plantearse, por lo tanto, aisladamente de ese contexto normativo de una sociedad. Normativo ético, normativo moral, normativo social, normativo tradicional, ¿sí? Las normas no son solo jurídicas, ¿sí? Ya lo había dicho Hart. Entonces concibe el derecho como medium, primero como categoría de la integración social a nivel epistemológico y después como medium de la integración social, ¿sí? Está recogiendo la estructuración clásica de los textos de filosofía y teoría del derecho, ¿sí? Derecho a nivel epistemológico, ontológico y axiológico. Derecho es medium de la integración social y es categoría de la integración social y tiene que concebirse para reducir la tensión entre hechos y normas. Y recoge a Parsons, esta vez proactivamente. Plantea que indudablemente Parsons mostró cómo el derecho podía en un momento dado unir los subsistemas económico, político, cultural, en general, los subsistemas de una sociedad. Pero esos subsistemas están montados, son los vórtices de pirámides cuyas patas, cuyas bases están empotradas en plexos mundo-vitales. Los sistemas son solo la expresión de un entramado que se origina y está sustentado en el mundo de la vida. Si el derecho, como dice Parsons, pudo unir los vórtices, el derecho tendría que poder unir también las bases. Y ahí desprende Habermas su concepto de validez. La validez del derecho debe responder a la doble cara de Jano. Debe garantizar la integración sistémica, coordinación de sistemas sociales altamente complejos, pero debe también garantizar la integración social, la integración de las diferentes formas de vida. Podríamos decir que esta es la hipótesis de trabajo que plantea Habermas en los dos primeros capítulos de Facticidad y Validez. Y después inicia su reconstrucción del concepto de derecho. Así se llaman los siguientes dos capítulos. Reconstrucción del concepto de derecho. ¿Qué hace Habermas? Retoma la Revolución Francesa. Si Rawls y Dworkin habían recogido lo que había sido Filadelfia, Habermas va a la Revolución Francesa. Aquí está confrontando de alguna manera el planteamiento incluso de Marx de que la Revolución Francesa había sido una revolución burguesa solamente. Aquí ven ustedes cómo en las deliberaciones de la Asamblea Nacional no solamente están los girondinos,
a la derecha y los jacobinos a la izquierda, ¿sí? La burguesía moderada, la burguesía revolucionaria, sino que arriba están lo que se conoció como la montaña, ¿sí? Que tenía un partido que se llamaban los rabiosos, les enragés, donde además hacían parte las mujeres, ¿sí? Abajo no hay mujeres, arriba están las mujeres, son las mujeres del pueblo, ¿sí? Son las mujeres de los descamisados, de los sans-culottes, los representantes del pueblo parisino. Por tanto, aquí no solamente primaron los derechos del bourgeois, como siempre mostró Marx, aquí también se pudieron articular las expectativas y las pretensiones del citoyen. Aquí también hubo un consenso que involucró al pueblo. Habermas muestra que en ese congreso, en esa asamblea, se articulan 5 jornadas de derechos fundamentales, ¿sí? El principio discursivo, el principio del consenso. El principio discursivo es el principio del consenso, ¿sí? Habermas lo ve ya como el fundamento de la norma fundamental, como el sustento procedimental de la norma fundamental, el consenso. Y ese consenso, que ya en este contexto deviene principio democrático, ¿sí? Y que pone de presente la cooriginalidad del derecho y la política, ya en este contexto, las deliberaciones consagran 5 jornadas de derechos fundamentales, 4 que ya existían, 3 que ya existían básicamente, una cuarta que va, digamos, ya a institucionalizar y anticipa una quinta. Derechos fundamentales a libertades individuales, derechos fundamentales que consagran el estatuto legal del individuo, derechos fundamentales al debido proceso. Esos 3 consagran la autonomía privada. Derechos fundamentales a libertades políticas consagran la autonomía política. Y a partir de ahí, en los siguientes 2 siglos, se van a ir desarrollando derechos fundamentales a condiciones tecnológicas, sociales y ecológicas de vida digna. Sí. Después entra a mostrar que las discusiones que se dan acá son de 3 niveles. Recoge un texto de Kant, el uso público, el uso de la razón pública. Deliberaciones morales tienen una pretensión de justicia para todos. Deliberaciones políticas tienen una pretensión de justicia para nosotros como comunidad política. Deliberaciones pragmáticas tienen una pretensión de justicia para algunos. Las primeras son lo que de alguna manera van a constituir el poder judicial. Las segundas, el poder legislativo. Las terceras, el poder ejecutivo. Habermas está mostrando todo esto ¿para qué? Para poner de presente que la proyección normativa político-moral de la justicia es justicia para todos. La proyección normativa político-moral de la justicia, de la administración de justicia, es justicia para todos. No es justicia solo para nosotros y no es justicia para algunos. Lo que mostró Filadelfia, pero también lo que mostró París, el constituyente de París, es que la justicia, la proyección política de la justicia, la proyección normativa político-moral de la justicia era justicia para todos. Esa es la conclusión a la que él quería llegar. Esa era la reconstrucción del concepto de derecho a la que él quería llegar. ¿Por qué? Porque inmediatamente en los siguientes capítulos entra a partir de ese presupuesto, de esa conclusión, digamos, prescriptiva de lo que la justicia tiene que ser en un Estado democrático de derecho, entra a analizar, ¿sí?, lo que es la indeterminación del derecho y la irracionalidad de la justicia en los paradigmas jusfilosóficos, paradigmas jusfilosóficos, presentes en las decisiones de los jueces. Porque esto es un estudio sociojurídico.
paradigmas filosóficos en las decisiones de los jueces. ¿Recuerdan cuando vimos los paradigmas de adjudicación constitucional en la primera corte y que mostrábamos que detrás de esos paradigmas de adjudicación constitucional había paradigmas filosóficos? Bueno, es más o menos lo mismo, ¿sí? En el justnaturalismo, la decisión judicial depende de la tradición. La justicia queda anclada al contexto, el juez justnaturalista. En el realismo, la decisión judicial depende de factores extrajurídicos, sociales o psicológicos. Realismo escandinavo, realismo angloamericano. La justicia queda anclada a la discrecionalidad del juez. En el positivismo, la decisión judicial depende de los procedimientos. La justicia queda anclada a la seguridad jurídica en detrimento de la justicia material. ¿Sí? Coge estos tres paradigmas y muestra cuál y quién en la teoría del derecho contemporánea supera esas deficiencias de los paradigmas clásicos, justnaturalismo, realismo y positivismo. Y muestra cómo Dworkin es quien permite superar las deficiencias de estos paradigmas, es decir, la indeterminación del derecho e irracionalidad de la justicia. Cuando hablamos de irracionalidad de la justicia, Habermas se refiere a que no puede ser reconstruida racionalmente en todos sus pasos la decisión judicial. ¿Por qué lo hace Dworkin? Porque recuerden las tres etapas: etapa preinterpretativa, interpretativa, posinterpretativa, donde el modelo de decisión judicial que representa el juez Hércules reconstruye paso a paso, ¿sí?, la decisión judicial de manera explícita, acudiendo a los principios constituyentes, ¿sí?, y a partir de ahí leyendo, ¿sí?, rectificando y leyendo el caso concreto, dando una nueva solución, sentando un nuevo precedente. Pero ¿cuál es la deficiencia de Dworkin? Que el juez Hércules termina estando aislado, termina siendo un juez aislado, termina siendo un juez que no tiene en consideración la opinión pública, que puede no tener en consideración la comunidad jurídica. Es una decisión monológica. ¿Quién logra rectificar esa desviación dworkiniana? Robert Alexy. Las reglas de argumentación jurídica permiten, ¿sí?, estabilizar el punto de vista moral, permiten estabilizar el consenso al interior de los procedimientos jurídicos. Pero ¿cuál es la deficiencia de Alexy? La teoría de la ponderación. Porque mientras la respuesta correcta garantiza decisiones justas para todos, perspectiva deontológica, la teoría de la ponderación de Alexy propicia decisiones buenas para algunos, la perspectiva axiológica. Entonces Habermas critica la teoría de la ponderación, porque los derechos fundamentales interpretados como bienes jurídicos optimizables en vez de principios jurídicos deontológicos convierten el derecho en medio de realización de patrones de vida buena. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un juez que estudió en un colegio confesional. Yo soy un juez que me inscribo en un credo, ¿sí?, religioso. Yo soy un juez creyente. Yo tengo que solucionar un caso de aborto o un caso de eutanasia. Y entonces yo escojo dos principios para ponderar: dignidad humana, libertad. Yo, juez confesional, juez que fue criado en una tradición confesional, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger dignidad humana. Esa escogencia, dice Habermas, no es jurídica. Esa escogencia es ética, ¿sí? Y ya después la justifico jurídicamente. Y esa escogencia es lo que rechaza Habermas.
porque esa es una escogencia que es ética, no es jurídica. Si yo soy un juez, si yo estudié en un colegio liberal, si yo estudié en un colegio no confesional, si yo tuve una educación liberal, ¿yo qué voy a escoger? Libertad, ¿sí? Bueno, de la misma manera, esa escogencia es una escogencia ética, no es una escogencia jurídica. Entonces, critica la ponderación. Los derechos fundamentales cobran un sentido distinto según que se los entiende en el sentido de Dworkin como principios jurídicos deontológicos o en el sentido de Alexis como bienes jurídicos optimizables. En tanto que normas regulan una materia en interés de todos por igual, en tanto que valores constituyen en la configuración que forman con otros valores un orden simbólico en el que se expresan la identidad y la forma de vida de una comunidad jurídica particular. Quien hace agotarse una constitución en un orden concreto de valores desconoce su específico sentido jurídico, pues como normas jurídicas, los derechos fundamentales, al igual que las reglas morales, no las reglas éticas, las reglas morales están formados conforme al modelo de normas obligatorias de acción y no conforme al modelo de bienes apetecibles. Y entonces, por eso Guastini, como se lo había dicho hace una semana, va a considerar la ponderación ni siquiera como una operación hermenéutica. La ponderación es una operación, ¿sí?, meramente comparativa, es un juicio de valor comparativo. ¿Qué prefiere, blanco o negro? ¿Qué prefiere, sancocho, trifásico o ajiaco? ¿Prefieren ajiaco? Bueno, eso es ponderación. Porque las normas y principios, en virtud del sentido deontológico de su validez, pueden pretender una obligatoriedad general y no una preferabilidad particular o especial, poseen una fuerza justificatoria mayor que los valores. Los valores han de ser puestos de caso a caso en una relación u orden transitivo con los demás valores, y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación o sopesamiento de valores se efectúa o bien de forma discrecional o arbitraria, o bien de forma no reflexiva, es decir, conforme a estándares o jerarquías a los que se está acostumbrado. Entonces, caso de aborto, caso de eutanasia, casos difíciles, yo tomo decisiones desde mi etos. Ustedes lo ven clarito en la Corte Constitucional. Capítulo séptimo. Perdón, capítulo sexto. Se llama Crítica de la metodología de trabajo del Tribunal Constitucional Alemán, que podría llamarse Crítica de la metodología de trabajo de la Corte Constitucional Colombiana. Por eso Habermas no gusta en la Corte Constitucional, no gusta mucho. Entonces Habermas dice, el Tribunal Constitucional Alemán no me sirve porque actúa por pura ponderación y caso concreto. Perspectiva axiológica. Vayamos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a ver qué pasa allá. Habermas se da cuenta de que en los casos difíciles, los hard cases, los casos difíciles, ¿sí?, los casos difíciles, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia norteamericana, recoge el argumento de Duncan Kennedy indirectamente, es tomar decisiones políticas, en parte ideológicas. Que en los casos difíciles, ¿sí?, los magistrados se han inclinado por un paradigma liberal de democracia formal. No nos metamos en la economía, no intervengamos en la economía, el Estado no interviene, el individuo privado, el ciudadano privado, ¿sí?, las libertades individuales. Ha tomado un paradigma de adjudicación constitucional republicano, no el partido republicano, la tradición política republicana, no el partido, no vayan a reducir eso, de democracia directa, ¿sí? Ahí entonces priman
las libertades intersubjetivas, las libertades de deliberación, ¿sí? Si las cosas han sido realmente discutidas, ¿sí? Ahí sí hay una consideración de que puede ser intervenida la economía, de que puede ser intervenida la vida social, paradigma republicano. Habermas dice, yo simpatizo con el paradigma republicano, pero ese paradigma etitiza la vida pública, le da un sello ético a la vida pública. ¿Qué es etitizar la vida pública? Recuerden el presidente Uribe cuando fue donde el Papa y le llevó un carriel. Eso es etitizar la vida pública, porque él como presidente tenía que llevar un símbolo de toda Colombia, no un símbolo paisa. Recoge toda la discusión de los constitucionalistas Lee, Ackerman, Michaelman, Perry, que básicamente muestran un tribunal constitucional deliberante, un tribunal constitucional deliberativo, un tribunal constitucional que defiende la deliberación pública, ¿sí? No un tribunal constitucional que simplemente funge como, decía Holmes, como acreditador de la economía de mercado, ¿sí? Un tribunal constitucional que es capaz de intervenir cuando hay que intervenir, ¿sí? Y entonces, aquí es donde entra la metáfora hidráulica de esclusas, que es un modelo sociológico de política deliberativa de doble vía. Entonces, Habermas muestra, modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, que los sistemas políticos en general, las democracias en particular, pero los sistemas políticos en general operan hoy en día de esta manera. Hay un poder administrativo en el centro, el poder del Estado, las altas cortes, el complejo parlamentario, el ejecutivo. Hay una periferia interna, en verde claro. Esa es la periferia de los sistemas sociales, esa es la periferia de los gremios, esa es la periferia de los medios de comunicación, de los sujetos estratégicos, de los actores estratégicos. Pero hay una periferia externa. La primera es la sociedad civil kantiana, es la sociedad civil lumaniana, ¿sí? Pero la periferia externa es la sociedad civil hegeliana, son las formas de vida, ¿sí? La pluralidad de formas de vida, ¿sí? Las dignidades campesinas, ¿sí? La gente del común, el mundo de la vida, ¿sí? Y las demandas, las expectativas legítimas de una sociedad surgen es ahí, en la periferia externa. Y por eso se llama metáfora hidráulica de esclusas. Se van tomando las esclusas, van llenando las esclusas. Si han ido al canal de Panamá y habrán visitado el canal, muestran, ahí siempre uno ve cómo los barcos se va llenando la esclusa para que pueda llegar a la siguiente esclusa y entrar ya propiamente al canal. Bueno, esas esclusas son los procesos de formación y voluntad de la opinión pública, ¿sí? Ahí viene Nancy Fraser, la feminista, y dice, bueno, pero usted está muy sistémico, Luhmann, está muy sistémico Habermas como Luhmann. Eso hay que ponerle actores, y los actores para Nancy Fraser son los públicos contrahegemónicos, que desde la periferia externa, ¿sí? Van generando esos procesos de formación y voluntad de opinión pública. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué diablos sirve para un tribunal constitucional? Bueno, lo que está tratando de decir con ese modelo de política deliberativa de doble vía es que ya las decisiones no se toman desde un paradigma liberal de democracia formal, la consideración de que solo es formal, de solo los procedimientos formales, ¿sí? Desde una perspectiva netamente capitalista, ni se toman desde un paradigma republicano de democracia directa, de que hay que darle gusto a las mayorías en un momento dado o a los que más participan, de que los sistemas políticos están operando desde un tercer paradigma, un paradigma discursivo, ¿sí?
y que si el Tribunal Constitucional quiere tomar decisiones justas para todos, tiene que hacerlo oyendo, la periferia externa, y no solamente tomando decisiones desde la periferia interna de los sistemas sociales, porque esas decisiones serían solo buenas para algunos. El Tribunal Constitucional es un intérprete no solamente de textos jurídicos, sino también de contextos sociopolíticos. Entonces, más allá de la justicia procedimental, la corrección constitucional se tiene que hacer en clave política y deontológica de decisiones justas para todos. Y en el último paradigma, entre otras, rápidamente, cuando la Corte aprobó la primera elección de Álvaro Uribe, la Corte Constitucional Colombiana lo hizo desde la perspectiva de un paradigma republicano de democracia directa. Cuando rechazó el intento de segunda reelección de Uribe, lo hizo desde un paradigma liberal de democracia formal. En el último capítulo aborda el derecho privado y muestra que en los últimos siglos ha habido 3 paradigmas de derecho privado, 3 paradigmas jurídicos: un paradigma liberal burgués de derecho formal, un paradigma de estado de bienestar de derecho material. Ustedes tienen esa lectura, que es un resumen de Teuner. Y finalmente un tercer paradigma discursivo de derecho reflexivo, que es el que de alguna manera garantiza para Habermas la doble cara de Hahn. El derecho reflexivo estaría hoy en día garantizando un derecho que es además un derecho que proviene de todo el contexto transnacional, que está en los laudos arbitrales, ¿sí? Que garantiza coordinación de sistemas altamente complejos e integración de las formas de vida. Si ustedes quieren, guardadas proporciones, la consulta previa, aunque está muy distorsionada y se distorsiona en muchos casos, vendría a ser, digamos, una expresión de ese derecho reflexivo. Relación trilemática, Habermas considera que con esto logra estabilizar la relación trilemática legitimidad, validez y eficacia, es decir, un derecho que garantiza la integración de las formas de vida, cuando adopta, digamos, el carácter de este derecho reflexivo, cuando adopta decisiones justas para todos, ¿sí? Y que también garantiza la coordinación de sistemas altamente complejos. En el vórtice de la pirámide, consenso, digamos, como dinámica procedimental, y derechos fundamentales como, digamos, ya el referente sustantivo de la misma, de contenido de esa norma fundamental, y desobediencia, por supuesto, a la ley inconsensual.